Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta primera entrevista de este ciclo de Viviendo con Diabetes. Soy la doctora Vanessa Flores Peredo, presidenta de nuestra Asociación Mexicana de Retina, y me gustaría platicarles un poco. El Día D es una iniciativa que surge para tratar de prevenir la retinopatía diabética y los problemas que la diabetes causa a nivel ocular. Este año formamos una comisión grande para que abarcara todo el país. Me gustaría nombrar por única vez a los participantes de esta comisión. Como coordinadora general está la doctora Jimena Mira, está el doctor Gerardo Saldívar, el doctor Fausto Lechuga en Baja California, el doctor Rafael Bueno en Puebla, doctor Humberto Ruiz García en Guadalajara, doctor Salvador López en Zacatecas, doctora Verónica Romero en Querétaro, la doctora Dalila Rodríguez en la Ciudad de México, Ingrid Pita en la Ciudad de México, Virgilio Lima en Ciudad de México, Fabiola Hernández en Ciudad de México, la doctora Lizana Carmen en Campeche y el doctor Hermiro Sánchez Buenfil en Mérida, Yucatán. Y bueno, sin más, voy a dar la palabra a la doctora Jimena Mira para que nos hable sobre el nuevo proyecto que tenemos este año sobre difusión acerca de Viviendo con Diabetes. Jime, estás en mute. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias al doctor Gerardo Saldívar, que amablemente se ofreció para apoyarnos hoy junto con el endocrinólogo y experto, el doctor Camilo González. Muchas gracias. Y brevemente, para no quitarles tiempo a nuestros coordinadores del día de hoy, les platico en qué consiste el Día D. Como sabemos, el Día D queremos promover la prevención, la detección y el tratamiento oportuno de la diabetes para evitar sus complicaciones. Al estar frente a una pandemia, nuestra misión antes como oftalmólogos era la detección directa de pacientes de retinopatía diabética, misma que ahorita se ha visto frenada. Pero no se ha visto frenada nuestras ganas de continuar y de llegar a todos los pacientes con diabetes, familiares de ellos, entregarles la mejor información con expertos de su diabetes, como en este caso con el endocrinólogo Camilo González. El siguiente mes nos tocará con la psicóloga para entender las pérdidas, ¿no? Pérdida de salud, todo lo que lleva un duelo en diabetes. Tendremos nutriólogos, obviamente oftalmólogos, muchos especialistas para darles la mejor información integral para que ustedes como pacientes y familiares de pacientes con diabetes tengan un mejor entendimiento de la enfermedad, mayor información y tomen mejores decisiones para que logren vivir con la diabetes de una forma mucho más sana, evitando las complicaciones de la misma. También, pues muchas gracias. Voy a dar paso a nuestros invitados, digamos, del día de hoy. El doctor Gerardo Saldívar será el encargado de coordinar esta sesión. Él es profesor de la Clínica de Retina del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo retina in vitro en el Hospital de la Luz y cirugía y patología macular en St. Michael's Hospital en Toronto. Sin más, quiero dejar al doctor Gerardo González Saldívar para que nos presente a nuestro invitado y pasen a la entrevista. Muy bien, muchas gracias, Vania, Jime, por la invitación. Primero que todo, gracias al doctor Camilo, que realmente es el endocrinólogo, va a ser quien va a estar hablando el día de hoy. A mí me toca ser prácticamente espectador y ser quien esté llevando a cabo las preguntas. Lo primero que quiero presentar es al doctor Camilo, quien ya es colega y amigo mío desde hace tiempo. Trabajo mucho con él en el seguimiento con pacientes con diabetes, así como él por la parte endocrinológica, yo por la parte de la retinopatía diabética. Camilo, no sé si quieres decir algunas palabras. Bueno, pues primero que nada, les agradezco a todos de la Asociación Mexicana de Retina por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes, saludar a toda la gente que está en redes sociales también escuchando a Gerardo. Pues nada más presentarme, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, orgullosamente formado ahí hice medicina interna y después endocrinología, y posteriormente hice un fellow postdoc de enfermedades benignas y malignas de la glándula tiroides. Pero vemos prácticamente esto de la situación de la diabetes del día a día, ¿no? Entonces el día que me comentó Gerardo y me invitaba aquí a venir a platicar con ustedes un poquito de esto, pues la verdad es que me entusiasmó mucho y les agradezco la oportunidad.
Muy bien, vamos a tratar de dejar esto no tan formal. Queremos que nos puedan interrumpir a través de preguntas o a través de en cualquiera de las dos redes. Van a estar viendo que hoy estoy viendo hacia un lado y hacia otro porque estamos por Zoom y a través de Instagram. Entonces, lo primero que quisiera saber, Camilo, es explicado como si tú se lo dijeras a tu hijo, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica, y por metabólica me refiero a, es una enfermedad en la que hay alteraciones que nos permiten a nosotros asimilar y utilizar la energía que nos brindan los alimentos o las cosas con las que nos alimentamos, ¿no? Es una enfermedad crónica, una enfermedad que desafortunadamente no tiene hasta este momento una cura muy clara, pero es una enfermedad que fácilmente, con esfuerzo tanto de los médicos y del paciente, se puede llegar a controlar y llevar una vida completamente normal y poder ofrecer a los pacientes una vida, pues una calidad de vida bastante buena. Muy bien, a ver, entonces, ya mencionamos que la diabetes es una enfermedad crónica, o sea, es algo con lo que vamos o tenemos que aprender a vivir, y yo creo que es la parte más importante, el asimilar que lo tenemos, pero bueno, ¿qué ocasiona la diabetes? Ya vamos a romper aquí algunos de los mitos que seguido mencionan algunos de los pacientes, que si es porque comí mucho azúcar, porque como mucha coca, algún susto que también a veces lo mencionan, o porque tuvo un coraje muy fuerte, ¿qué es realmente lo que ocasiona la diabetes? O sea, ¿qué es la causa? Muy bien, bueno, voy a hablar un poquito de la primera pregunta que me hiciste, de qué haría, cómo le explicaría a mi hijo qué es la diabetes, ¿no? Entonces, creo que para poder explicarle a mi hijo, que no tengo hijos todavía, creo que habría que explicarles conceptos básicos de qué son las hormonas, ¿no? Una hormona es una sustancia que se produce en una parte del cuerpo y que habitualmente tiene un efecto en un lugar distinto a donde se creó. Y entonces la hormona principal que va a tomar como el papel principal en la diabetes es la insulina. La insulina es una hormona que se produce aquí en el páncreas, que es un órgano que tenemos aquí en la parte frontal del abdomen, de la pancita, y que está produciendo siempre una cantidad constante pero muy pequeña de insulina. La insulina es una hormona que va y viaja por la sangre y va y hace efecto en tejidos periféricos, ya sea músculo, corazón, hígado, cualquiera de los órganos que podemos tener en el cuerpo, y en esos lugares permite que el azúcar se meta a esos tejidos para que se pueda utilizar como el combustible del cuerpo. El azúcar o la glucosa es como tal el combustible del cuerpo, es como, vamos a decir, haciendo una comparación muy sencilla, como la gasolina para el carro. Okay. Entonces, cuando el cuerpo detecta que uno comió, sobre todo cuando comió alimentos que están muy cargados de glucosa, se da cuenta que necesitamos echarle un poquito más de ganas para que esos niveles del azúcar no se acumulen en la sangre, y que entonces, como tal, el azúcar pueda llegar a los lugares donde tiene que llegar. Vamos a imaginarnos que si no tuviéramos insulina, sería tanto como si de repente tuviéramos mucho dinero, y el dinero no lo podemos todo guardar aquí en la mano o ponerlo abajo del colchón, ¿no? Tenemos que ir a llevarlo al banco para que esté en un lugar seguro y para que esté en un lugar donde pueda tener un propósito. Y entonces la insulina lo que hace es, como quien dice, lleva el dinero al banco, llega el azúcar a los lugares donde tiene que llegar para que pueda utilizarse de una manera como energía para el cuerpo. En el momento que la insulina falla, ya sea porque hay poca producción de insulina, porque el páncreas está enfermo, digámoslo así, o cuando hay alguna situación en el cuerpo que impida que la insulina lleve su efecto en los tejidos periféricos, en los órganos, como yo les decía, lo que va a pasar es que se va a empezar a acumular un poquito más los niveles de azúcar en la sangre. Y como consecuencia de esto, o como respuesta a esto, lo que pasa es que el páncreas empieza a trabajar a marchas forzadas. Ya esto es un concepto que le llamamos en endocrinología la resistencia a la insulina, que es como quien dice el primer pasito antes de llegar a la diabetes. Ok, entonces en resumen, estamos diciendo que lo que empieza a pasar es que la glucosa, en lugar de almacenarse en nuestro cuerpo, sigue de todas formas rondando por todas partes y la glucosa va a estar elevada. Exactamente. Y para hacer el diagnóstico, entonces me imagino que tenemos que detectar la glucosa. Bueno, ok, para hablar del diagnóstico, creo que es súper interesante hablar un poquito de lo que es la historia de la diabetes, ¿no? Hace mucho tiempo se creía que la diabetes era una enfermedad curable y fatal. Muchas veces creíamos que los pacientes que sufrían de diabetes eran pacientes que estaban condenados a pasar una vida muy, muy complicada. La palabra diabetes mellitus, de hecho,
viene de la palabra diabetes, que es con su etimología, significa exceso de orina, no necesariamente tiene que estar algo relacionado con lo del azúcar, pero el apellido mellitus que le damos a esta enfermedad era porque como tal ese exceso de orina que se encontraba en estos pacientes era dulce, tenía un aroma, incluso un sabor dulce, lo que significa que en aquellos entonces, cuando Avicena y cuando los médicos ancestrales entonces se dieron cuenta de estas enfermedades, tenían que probar como tal la orina para llegar al diagnóstico. Afortunadamente para todos esto ya no sucede y entonces lo que hacemos, como es una enfermedad en donde vemos alteraciones en los niveles del azúcar, pues necesitamos medir los niveles del azúcar. Ok, entonces tenemos el azúcar elevado. ¿Y cómo lo podemos medir? He escuchado que existe la hemoglobina glucosilada, que existe la glucosa sérica, plasmática, en ayunas. ¿Cuál es el estudio que tú como endocrinólogo recomiendas para hacer el diagnóstico? Quisiera que me dieran nada más uno, yo sé que existen muchos, nada más uno. Ok, la verdad es que yo creo que el más sencillo, el más accesible y de cierta manera el mejor es la glucosa plasmática en ayuno. Existen niveles o límites que se han descrito que al aumentar el nivel del azúcar más allá de ese nivel, empiezan a haber algunas consecuencias en el cuerpo que van a ser como complicaciones. Ahora interrumpo un poco. Dices glucosa en ayuno. ¿Qué es en ayuno? ¿Qué quiere decir cuando dices en ayuno? Keep it simple, más simple. Ok, vamos a decir, si un paciente tiene un ayuno, o sea, no ha ingerido alimentos por un periodo de 8 a 10 horas y se toman los niveles del azúcar, ya podemos utilizar ese parámetro para empezar a ver si está normal, empieza a estar alterada o como tal ya está en rangos como para poderle llamar diabetes. Muy bien, entonces antes de desayunar sería yo creo la forma más fácil para comentar. Totalmente. Entonces, antes de desayunar nos tomamos la glucosa y tiene que salir arriba de cuánto para decir que tiene alguien diabetes. Ok, para decir que alguien tiene diabetes tiene que salir alterada por repetido. O sea, no podemos con una persona que sale con un solo cifra de glucosa elevado decir, señor, usted ya sufre diabetes. Pero existen niveles bien establecidos. Si una persona está francamente sintomática, vamos a decir que tiene los síntomas clásicos de la diabetes. A ver, interrumpo otra vez. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de la diabetes? Los síntomas clásicos son presencia de ir a orinar muy seguido o de manera muy abundante, que es lo que llamamos poliuria. Okay. Tener mucha sed, que es consecuencia de la deshidratación que se produce al estar orinando grandes cantidades de líquido concentrado con azúcar. Okay. Y como tal, mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de orinar, ¿no? Esos serían como las tres síntomas cardinales de la diabetes. Si una persona presenta estos 3 síntomas y tiene un nivel de azúcar en ayuno o en cualquier momento del día incluso, arriba de 200, esa persona ya se le puede hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Ok. En cualquier momento arriba de 200 ya es diabetes. Así es. Sin embargo, si la persona no sufre de estos síntomas que acabo de mencionar, tenemos que utilizar el corte o el número de 126 o más. Si entonces después de tener esos niveles repetidos arriba de 126, podríamos llegar al diagnóstico también de diabetes mellitus. Y existen algunas otras metodologías o algunos otros estudios, como tú bien mencionabas, de la hemoglobina glucosilada, que también se pueden utilizar, pero son estudios que pueden ser un poco menos sensibles, que pueden tener más alteración entre laboratorios, o incluso que son más costosos y que normalmente no usamos del día a día o tan frecuente como sería con la glucosa plasmática. Entonces, el mensaje que nos tenemos que llevar es, paciente que tenga glucosa arriba de 200, tenemos el diagnóstico de diabetes hecho prácticamente. Ahora, ¿y qué es esto que tengo muchos pacientes que me comentan que tienen prediabetes? Okay. Es algo que todavía no tienen, que van a tener. Ok. La prediabetes es, nuevamente, regresando al concepto de que el azúcar cambia a cada momento, ¿no? Entre lo que tú comes, entre qué tanto ejercicio haces, es un parámetro que está constantemente en cambio. Vamos, si yo me tomo el azúcar ahorita y me la tomo en media hora, seguramente va a haber una pequeña fluctuación en los niveles del azúcar. Desde ese punto de vista, no podemos decir que una persona que tiene el azúcar en 104, que ya está un poquito por arriba de los niveles normales, ya es un paciente que es completamente distinto a aquel que tiene 99, por ejemplo. Entonces, la clasificación de diabetes, de prediabetes, es como quien dice el escalón antes de llegar a este desorden que es la diabetes, que ya después de cierto número empiezan a haber un poco de complicaciones que ahorita seguro platicaremos un poco más adelante. Ahora, cuando alguien está en estado de prediabetes, ¿hay manera de prevenir el que desarrolle diabetes? Claro, por completo se puede prevenir. La prediabetes, como les digo, es
parte de este continuo de ya empezar a tener una alteración de los niveles de la glucosa. Y entendiéndolo como tal, hay algunas cosas que te pueden predisponer a que tú tengas diabetes, como por ejemplo puede ser el sobrepeso o obesidad, como por ejemplo la ingesta de de alimentos con contenido altamente calórico, como por ejemplo las bebidas endulzadas, dígase refrescos sin decir ninguna marca o sabor, como por ejemplo pueden ser los jugos naturales de fruta, que a veces los tenemos con un concepto de que al ser naturales son muy sanos, y este tipo de alimentos pueden aumentar los niveles del azúcar y hacernos propensos. Y si a esto le sumamos, como quien dice, alguna predisposición en la familia, pues estas cosas pueden hacerlo uno más propenso. ¿Cómo quitarlo? Pues es quitar esas cosas que nos hacen un poquito más propensos. No podemos quitar el antecedente familiar de que haya personas con diabetes, pero definitivamente podemos hacer más ejercicio, hacer una alimentación balanceada y sana y disminuir la cantidad de carbohidratos que se ingieren para así poder prolongar el tiempo en el que el páncreas está sano, no forzar su función y entonces que los niveles del azúcar no se lleguen a elevar tanto para llegar a diagnosticar a alguien como diabetes. Muy bien, ahora, ya hablamos entonces que para el diagnóstico tenemos que tener glucosa arriba de 200, que aquellos que tenemos ya un factor genético, que llámese esto papás o familiares con diabetes, bueno, existe este factor prediabético y lo podemos prevenir a través de ejercicio o a través de dieta. Ya hablamos entonces de cómo hacer también el diagnóstico. Ahora, si hablamos sobre complicaciones, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones que alguien puede tener al momento en que no se cuida o no tiene, vamos a decir, un apego al tratamiento de su enfermedad? ¿Ok? Las complicaciones de cualquier tipo que sean en la diabetes resultan de la concentración exagerada de azúcar en las venas, en los vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces esta concentración poco a poco y de manera muy paulatina empieza a atacar o a lesionar los vasos sanguíneos que ocasionan una alteración en la forma en la que estos reaccionan a ciertos estímulos y como tal pierden la capacidad de repararse cuando hay algún insulto. Entonces diríamos que la diabetes, a final de cuentas, si tuviéramos que apuntar un órgano a quien daña, es a los vasos sanguíneos, tanto a las venas como a las arterias, ¿verdad? Por completo. Y el problema es que las venas y las arterias están en todo el cuerpo, entonces realmente la patología de diabetes nos va a afectar en muchas partes, ¿ok? Nosotros generalmente enfocamos a las complicaciones en el ojo, pero he escuchado que las dividen en macro, ¿ok? O sea, todas aquellas que afectan a los vasos de grande calibre, que van a ser generalmente enfermedades en el corazón y en el cerebro, y generales microvasculares, que van a ser, pues, la retinopatía diabética, que es lo que vemos más nosotros como oftalmólogos. Sin embargo, también existe la nefropatía diabética, que es donde daña el riñón, y la neuropatía diabética, en donde dañan los nervios, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Así como lo mencionas, es una enfermedad sistémica que principalmente daña los vasos, o sea, las venas, los vasos sanguíneos, y como estos están en todos lados, pues es una enfermedad sistémica y crónico-degenerativa, como tú decías antes. Es una enfermedad que de manera crónica, de manera lenta, empieza a lastimar, por así decirlo, estos vasos que van a llevar la información o vayan a llevar la sangre a estos órganos. Y pues normalmente se afectan, tanto como tú lo decías, los ojos, los riñones, primero las enfermedades microvasculares. Y estas a veces causan más miedo, no que sean más importantes que las otras, claro que lo son, pero tienen un tabú con las personas. O sea, las personas identifican la enfermedad de la retina como una enfermedad que me está incapacitando, que no me deja ver, que me va a ocasionar que haya una disminución en mi calidad de vida. Y de la misma manera, lo del riñón, pues tienen el tabú o el estigma de si esto lo dejo evolucionar, llego a la diálisis y que todo el mundo tiene como cierto tabú con esta. Muy bien, entonces si agarramos el daño final de la retinopatía diabética es la ceguera. Así es. El daño final de la nefropatía diabética sería una diálisis o un trasplante de riñón. Así es. El daño final de un pie diabético estaríamos hablando que sería la amputación. Exacto. Tomar en cuenta que la diabetes es la causa número 1 de estas 3 complicaciones a nivel de México. Causa número 1 de ceguera, causa número 1 de trasplante y causa número 1 de amputación no traumática. Importante recordar esto. Pero ahora, si hablamos sobre las macrovasculares, que estuviéramos hablando sobre la patología que pudiera dañar el corazón o el sistema nervioso central a nivel del cerebro, ahí ¿cómo estamos? Platícame un poco de esto. Pues de la misma manera va a haber una lesión en los vasos sanguíneos que llevan sangre a estos órganos vitales,
que van a traducirse como tal en enfermedad vascular del corazón que conocemos comúnmente como un infarto. Ok. O el equivalente en el cerebro que vendría siendo un infarto cerebral o como comúnmente conocemos como una embolia. Muy bien. Ahora, ¿todos los pacientes que tienen diabetes van a tener que desarrollar esto? No, No. definitivamente no. La progresión o el hecho de que una persona llegue ahí obedece varios factores. Principalmente es el tiempo de evolución con la diabetes, el control que tenga el paciente de su enfermedad, que de ahí podríamos hablar desde el apego al tratamiento, ejercicio, dieta. Yo siempre le digo a mis pacientes que el tratamiento de la diabetes es como una silla de 4 patas. Una pata es definitivamente la dieta o la buena alimentación, el ejercicio o dejar el sedentarismo. La otra es el medicamento farmacológico o las medicinas. Y la última es la constancia. Y en el momento que una de estas patas falla, se cae la silla. Entonces, si nosotros podemos ser constantes y llevar a un buen control de un paciente que habitualmente podríamos conocer como con ciertos niveles de glucosa o como por ejemplo la hemoglobina glucosilada que utilizamos como una herramienta de seguimiento, cuando el nivel de la hemoglobina glucosilada está por debajo de 7, para ser muy simples, porque hay diferentes personas que podríamos usar diferente meta, disminuimos la progresión del azúcar y que esto lleve a una complicación como las que ya me habíamos mencionado. Fíjate que me encantó la analogía, esa nunca la había escuchado. Me encantó como una de las 4 partes que son importantes para el tratamiento, el manejo y la prevención de las complicaciones a largo plazo de diabetes. Entonces uno no se muere de diabetes, es lo que estoy entendiendo. Uno se muere sobre las complicaciones que esta puede llegar a tener en nuestro cuerpo. Ahora, ¿existe algún tipo de cura que nosotros tengamos para la diabetes? Bueno, ahorita que decías que uno no se muere de diabetes es completamente cierto. O sea, la causa por la que estos pacientes se pueden complicar y eventualmente fallecer son mayormente enfermedades cardiovasculares, como lo que ya mencionábamos. Creo que tendría que hacer un paréntesis, pues existen varios tipos de diabetes. Y ahorita estamos diciendo diabetes como si fuera una gran enfermedad, pero creo que la palabra diabetes engloba algunos subtipos quizá un poquito más distintos y que son más propensos a tener distintas complicaciones. Una persona que tiene diabetes de la que normalmente conocemos, no necesariamente tiene que llegar a estas complicaciones. Y esto va a obedecer mucho de cómo estén controlados los pacientes y sobrelleven su dieta. Creo que esto no es una carrera de 100 metros planos, es más bien como un maratón y tiene que ser constante durante la vida para evitar que estas complicaciones existan. Importantísimo que el endocrinólogo, que el médico internista, el médico general o cualquier especialista que esté tratando la enfermedad sepa referir a su paciente con los especialistas que necesitan dar seguimiento y de las posibles complicaciones de esto, como, bueno, ustedes podrán hablar más de esto, como podría ser de la retinopatía diabética, ¿no? Muy bien, entonces ahora, en cuanto al tratamiento, mencionaste que existen pastillas o antidiabéticos orales. Ahora, la insulina, hay muchos mitos alrededor de este medicamento. Uno de ellos, que ese yo me lo sé porque dicen que deja ciego, bueno, eso no es cierto, para que lo aclara desde este lado, pero a ver, el hecho de que un paciente empiece a tomar insulina, ¿significa que está empeorando el paciente? Bueno, la insulina es un excelente medicamento. De hecho, quisiera festejarlo un poquito. Este año cumplimos 100 años de que se introdujo la insulina como un tratamiento para la diabetes mellitus. Es un excelente medicamento que nos ayuda a disminuir los niveles de la glucosa sérica y que nos va a ayudar a prevenir las complicaciones. Ojo, tiene un poquito de mala fama porque es un tratamiento que conlleva algunos cuidados. Para empezar, es un medicamento que se inyecta, no es un medicamento que se toma y tiene esa cierta desventaja o eso que no nos permite crearle como una empatía con los pacientes. No les gusta mucho la idea de tener que estarse inyectando. La segunda es que como tal es un medicamento que tiene la posibilidad, si no se utiliza de manera adecuada, de disminuir los niveles del azúcar más allá de lo que quisiéramos, de lo que deseáramos. Y al ocasionar esto, puedes ocasionar síntomas muy, muy molestos, como podrían ser ansiedad, sudoración fría, mucha desesperación, taquicardia, incluso si es tan severa, puede llegar a ocasionar síntomas neurológicos como incapacidad para comunicarse o algunas otras cosas. Y entonces esto ha ocasionado cierta mala fama a la insulina. Habitualmente lo utilizamos en aquellos pacientes que están muy descontrolados,
o que a pesar del tratamiento con uno o varios medicamentos tomados no han llegado a su control. Y hay veces que por esta mala fama que se tiene, se deja hacer al paciente y no se le da tratamiento con insulina, a lo que le llamamos, como quien dice, como inercia terapéutica. Le damos como permiso al paciente de no iniciar el tratamiento, cuando verdaderamente iniciar tratamiento con insulina de manera oportuna podría cambiar completamente el panorama del paciente. Exacto, hay que entender, esto último que mencionó el doctor Camilo es bien importante. El que la insulina, uno, es algo que todo el mundo tiene, no es algo que no es necesariamente un medicamento. Todos nosotros, pacientes ya sean diabéticos o no diabéticos, tenemos insulina en nuestro cuerpo, y el efecto que nosotros estamos haciendo al inyectar insulina en nuestro cuerpo es tratar de compensar la cantidad de insulina que nuestro páncreas no puede producir. Pero entonces, uno, no es algo malo; dos, no es algo que provoque ningún efecto adverso. Claro, bajo un buen régimen. Esta es la parte importante. No puede uno, porque he seguido ver a los pacientes que dicen, bueno, de todas formas me echo un postrecito y nada más me inyecto un poquito más. No va por ahí, ¿ok? O sea, realmente hay que entender que el manejo debe ser dado a través de un endocrinólogo o un médico internista, o el médico que tengan ustedes el acceso, que pueda darles el manejo para esto, ¿ok? Si me permites, Gerardo, es súper importante eso, sobre todo en el contexto de la alimentación. Existen muchos tipos de insulinas, hay unas que son un poco más baratas, algunas que son más caras, algunas que tienen diferente tiempo de duración. Y entonces, dependiendo de la insulina que se utilice, las veces que te inyectes al día son las veces que tienes que revisarte los niveles del azúcar, pues podría ser peligroso. Entonces, creo que es importante nada más entender que esto siempre tiene que estar vigilado. Muy bien, ahora de los tratamientos, entonces, porque esto es bien común y yo creo que es importante mencionar a la audiencia, ¿qué hay acerca sobre los tratamientos de medicina alternativa? Porque es común, no sé si a alguien más le toque que lleguen pacientes que te dicen, oye, no, ¿con qué te estás tratando la diabetes? No, pues fíjate, con esta hierba que me recetó mi vecino y me dijo que a él ha estado bastante bien y me ha controlado. ¿Qué opinas de esto, o qué opinas de los famosos chochitos que ayudan para curar la diabetes? O sea, ¿qué me puedes platicar sobre la medicina alternativa para el tratamiento en sí de la diabetes? Bueno, pues de estos hay muchos. Desafortunadamente, ustedes seguramente han escuchado el huereque, el neem, la moringa, canela, lo que ustedes quieran. Y la verdad es que la evidencia que hay para poder utilizar estos es a lo mucho escasa. Todos los medicamentos que se pueden ofrecer para un paciente que sufre de diabetes ya llevan años y mucho impulso de ciertas compañías que han ayudado a que estos medicamentos no solo sean efectivos y que tengan un efecto esperado y predecible, sino mejor aún que tengan un perfil de seguridad que sepamos que no va a ocasionarle daño al paciente. Recientemente, todos los medicamentos que se utilizan para la diabetes no solamente checan la seguridad en cuanto a que no te haga un efecto indeseable, sino también checan que tenga una seguridad cardiovascular. Dígase así, que el medicamento que tú recibes no te aumente el riesgo de tener un infarto, por ejemplo, un infarto cerebral o algún evento que sea mayor. Y entonces todos estos productos milagro, que podríamos decir así, carecen de todos estos estudios que los respalden. Entonces yo los invitaría mucho que siempre se acerquen y sean asesorados por un médico. Ahora, ¿y la diabetes quién la trata? ¿Un médico internista, un médico general, un endocrinólogo? Quisiera que me platicaras cuál es tu opinión en este caso. Bueno, definitivamente la especialidad como tal que ve la diabetes es de la endocrinología. Pero en todo el mundo y en México hemos visto una creciente tendencia de un aumento en la prevalencia o en la cantidad de casos de diabetes, de tal manera que creo que no es una competencia solamente del endocrinólogo. Creo que desde que estamos en la escuela de medicina, desde los primeros años, nos hacen reconocer esto como una enfermedad importante que se traduce un poco más adelante en complicaciones de todos los que ya platicamos. Entonces, un médico como tú, por ejemplo, Gerardo, conoces de la diabetes porque tienes que saber cómo tratar la complicación que se va a presentar de ella. Entonces, no solamente es una situación del endocrinólogo, sino también del médico internista, que, para decirlo de una manera, es como el pediatra de los adultos, y también del médico general. Y hay ocasiones, obviamente, que se puede complicar un poquito más el tratamiento por cuestiones muy específicas de cada paciente, y entonces sí puede escalar a llegar al médico internista o eventualmente al endocrinólogo. Pero creo que cualquier médico puede estar capacitado para cuando menos detectar la enfermedad e iniciar un tratamiento adecuado. Perfecto. Entonces ya creo que cubrimos la mayoría de los puntos. Te
creo que pudiéramos llegar a tener la diabetes. ¿En qué es la diabetes? Ya mencionamos que es el que tengamos el azúcar elevado en nuestra sangre. En cómo hacemos el diagnóstico, creo que nos podemos llevar a casa el mensaje de mientras tengamos glucosas arriba de 200 en ayunas, o sea, antes de desayunar, pudiéramos ya tener la alta sospecha de que tenemos este diagnóstico. En cuanto a las complicaciones, ya vimos que lo que afecta es que afecta a los vasos sanguíneos, entonces daña a todo el cuerpo. Hablamos sobre las complicaciones microvasculares, que fueron los ojos, el riñón y los nervios, y las macrovasculares, que eran el infarto en el corazón y el infarto en el cerebro. Ya hablamos sobre el tratamiento. En el tratamiento hablamos sobre algunos de los mitos que tiene que ver con la insulina, y hablamos sobre la analogía que mencionó el doctor Camilo de las cuatro patas de la silla, que era el ejercicio, la continuidad, la dieta y el medicamento. Entonces, bien importante llevarnos esto. No tenemos cura, pero es bien importante aprender y el asimilar el que ya hicimos, ya una vez que nos dieron el diagnóstico, no, hay que aprender a vivir con ella. Yo creo que es la parte más difícil para el paciente, el asimilar que, bueno, ya tengo diabetes y puedo aquí a tener dos opciones: aprender a vivir con ella de la mano, llevarme bien con ella y tener a lo largo poder convivir con mi enfermedad, teniendo siempre mis cuidados, o tratar de negarlo y darte cuenta de que tienes diabetes hasta que ya estás viviendo las complicaciones, que yo creo que es lo más común o el escenario más común en México. Realmente uno asume que tiene diabetes hasta que ya tuviste un sangrado en el ojo, hasta que ya se te empezaron a inflamar las piernas o hinchar las piernas porque ya te está fallando el riñón, o porque ya te dieron un coscorrón a través de un infarto, un infarto o alguna embolia a la cual sobrevivimos. Entonces, teniendo la diabetes, como bien dice el doctor Camilo, no es una enfermedad nada más del endocrinólogo. Yo creo que es, ¿por qué? Porque creo que si tuviéramos subespecialistas a todos los niveles en todo México, pues creo que sería lo ideal, pero al menos creo que dado un seguimiento por un médico general, puede darles ya sin tener complicaciones. En dado caso de que empezamos con complicaciones, bueno, pudiera ya quizá referirse ahora sí con algún médico internista o algún endocrinólogo. Y yo creo que cubrimos todos los aspectos en general, que es el conocer la diabetes. No sé si alguno de los participantes tenga alguna duda que quisiera comentarle aquí al doctor Camilo. Yo les iba a decir, tienen una observación en el chat y una pregunta en preguntas y respuestas para que la puedan contestar a los asistentes. A ver. O se las hago si quieren. No, aquí lo estoy viendo. Dice, hay que dejar en claro que el diagnóstico no solo es una glucosa plasmática por arriba de 200, es por arriba de 126, corroborándose. Claro, Montserrat, es una buena aclaración. Lo del 200 que platicábamos es en un paciente que tiene contexto de un síndrome diabético clásico, que va mucho al baño, que tiene mucha hambre, que toma mucha agua. El 126 es el corte que utilizamos con glucosa plasmática en ayuno. El 200 que platicamos puede ser a cualquier momento del día, ¿ok? El 126 es glucosa plasmática en ayuno. O sea, te levantas, no has desayunado, te checas la glucosa, ojos plasmática, tiene que ser hecho en un laboratorio. Y si esto se repite en 2 ocasiones, llegamos al diagnóstico de la diabetes mellitus. Existen algunos otros tipos, pero por simplicidad es lo que estábamos platicando y es a lo que se refería el doctor Gerardo. Ok, dice que no mencionamos los niveles normales de glucosa en laboratorios. Ok, bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más simple. Imaginémonos una escalera de 3 pasos, de tres peldaños. La de abajo, siendo la normal, es glucosa abajo de 99 o menos, ¿no? Glucosa más o menos, que es el escalón de la prediabetes, como platicábamos y que mencionaba el doctor Gerardo, sería de ese nivel de 100 a 125, y 126 hacia arriba ya lo tendríamos como en el tercer peldaño, que sería ya los rangos de glucosa, ya pensando en diabetes mellitus. Ahora, en el tratamiento, depende de la persona y depende de las metas que se vayan a buscar en cada persona, pero creo que de esto podríamos platicar horas, de decir qué es el rango al que deseamos tener a una persona, porque no es lo mismo tener una persona joven, delgada, que una persona que ya está mayor, que ya quizá pueda tener complicaciones ya establecidas, y entonces llevarlos a un control muy estricto los podría complicar un poco más de lo que los podríamos ayudar. Gerardo, yo te quería preguntar, seguramente tenemos conectados médicos de otras especialidades.
¿Cada cuánto es recomendable para una persona con diabetes asistir al oftalmólogo o enviarlo al oftalmólogo? Bueno, dependiendo del tipo de diabetes. ¿Okay? Si tenemos una diabetes tipo 1, que son generalmente pacientes en donde se manifiestan en edades muy jóvenes, se habla de a los 5 años del diagnóstico debería de tener ya una exploración de retina. Cuando hablamos de un diabético tipo 2, al momento en el que se hace el diagnóstico, debe de ir ya va a salir con su boletito directo para que le revisen la retina. Y a partir de ahí, de manera anual, generalmente, es como deberíamos de estar dando el seguimiento para el chequeo de la retina en estos pacientes. Yo quisiera nada más preguntarle a Gerardo, igual nada más para ahondar un poquito, sobre todo en cualquier médico de primer contacto que ya esté conectado, ¿cuáles son los focos rojos? ¿En qué momento debe de un médico, o qué cosas debemos de preguntarle como médicos no oftalmólogos, que le tenga que preguntar y decir, si veo esto es un foco rojo y tengo que mandarlo en este momento? Bueno, la verdad es que cualquier síntoma visual, ya teniendo el diagnóstico de diabetes, es preferible que vaya con una valoración oftalmológica. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de la diabetes son muchas, como para poder llevarte una, pues puede ser baja visual, etc. Sin embargo, la recomendación es anualmente con su oftalmólogo a la revisión de retina, o ante cualquier signo oftalmológico o síntoma oftalmológico que presente el paciente teniendo diagnóstico de diabetes, que vuelva a acudir a su oftalmólogo para una valoración. Hay otra pregunta. José Luis León Perea pregunta si el Dextroxtix en ayunas solo orienta el diagnóstico. Bueno, sí. Mira, todos los métodos de diagnóstico se deben de hacer con mediciones establecidas y aceptadas. Y esto es cierto con la glucosa plasmática en ayuno. En el caso de utilizar la curva de tolerancia oral a la glucosa, también se hace de una manera establecida y estandarizada. Y por último, la hemoglobina glucosilada también tiene que hacerse con cierta metodología que esté aceptada. En el hospital universitario, de donde nosotros ambos somos egresados, el departamento de endocrinología hizo un estudio donde se ve que si se mandan en los laboratorios a diferentes laboratorios, la misma muestra del mismo paciente a diferentes laboratorios, hay una variabilidad interesante y muy notable. Entonces siempre hay que hacerlo con metodología que sea adecuada. El Dextroxtix definitivamente, vaya, si alguien se toma la glucosa, tiene síntomas y tiene 300 de glucosa, difícilmente vamos a ver que ese paciente no sufra de diabetes. Pero como tal no es un método aceptado para hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces siempre hay que tener un poquitín de cuidado con eso, ¿no? Y obviamente en el caso del Dextroxtix, ver que las tiritas están vigentes, que no estén caducas, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, más que todo para dar un seguimiento, más para dar un diagnóstico. Así es. Okay. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta de Dulce María Aguillón. Dice, soy estudiante de la licenciatura de optometría. Ya que somos la primera barrera de salud visual, ¿qué nos recomendarían para detectar problemas visuales causados por la diabetes? Y si creen pertinente que nosotros podamos tomar prueba de glucosa a los pacientes y mandarlo a hacer pruebas adecuadas para su diagnóstico. Muy bien, pues yo creo que, con el instrumental que pudiéramos llegar a tener, yo creo que checar el reflejo rojo creo que puede ser una forma fácil, o si tienes ya algún oftalmoscopio, bueno, si en dado caso de que lo sepan usar, pues es un método muy fácil, sensible, realmente llegas a detectar o tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 80%, ya viendo algún dato de hemorragia. Entonces, creo que esa sería como una manera fácil de hacerlo. Viendo el fondo de ojo o también checando el reflejo rojo. En dado caso de que uno de los ojos tenga pérdida de reflejo rojo, bueno, pudiéramos estar ante la sospecha de un hemovitrio. Importante preguntar el tiempo de evolución que tenga el paciente. Y en cuanto que si creemos que sea correcto la toma de alguna muestra, bueno, pues yo en el consultorio lo hago a todos mis pacientes que llegan, que tienen diabetes, de todas formas para checar, porque si no a veces preguntas y dices, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste o que te checaste el azúcar? Y puede pasar tiempo. Entonces todo paciente diabético que llega a mi consultorio se le hace de todas formas un Dextroxis ahí mismo. Entonces yo no veo que haya ningún problema, siempre y cuando el paciente lo autorice,
el que lo llegaran a tomar y en dado caso de que salga con cifras elevadas, referirlo tanto a un médico internista o a un endocrinólogo como al oftalmólogo para su valoración. Y creo también, Gerardo, que lo más importante dentro de los médicos de primer contacto y en este caso de la estudiante de optometría, lo más valioso es instruir al paciente sobre que debe ser checado, ¿no? Si usted tiene diabetes, debe revisarse sus ojos y con que digas esa frase y cumplas con dar esa información que muchas veces el paciente no la tiene y esa es la función que tenemos con estas cápsulas y con todo el movimiento que se está haciendo de Viviendo con Diabetes, es el tratar de que el paciente sepa y se entere que si tiene un familiar, un amigo o lo que sea, le informe que si es diabético debe de checarse su fondo de ojo con un oftalmólogo especialista, ¿no? Y fíjate que tocas un tema bien importante, Jimé, si quieres, adelante. Fíjate que tomas un tema que a mí siempre me llama mucho la atención y es bien importante, que es el referir al paciente. Hay veces que uno como médico tiene miedo a mandarlo, porque inclusive yo digo, tengo la oportunidad de trabajar en un hospital en donde tenemos la clínica de diabetes en un piso arriba de oftalmo, inclusive haciendo la pregunta a ellos qué tan seguido hacen realmente la referencia al paciente. No sé si a veces sea por miedo de que el paciente crea que lo estás mandando a un chequeo si no tiene síntomas y que sea nada más porque lo vas a mandar con el médico y lleva moche, o por cuestión de que pues, si no tiene síntomas, ¿para qué lo mando? Es bien difícil hacer la referencia y es bien importante transmitirlo. De hecho, en algún momento traté de hacer alguna encuesta que se hiciera realmente ver qué tanto un médico general sabe el momento en el que se debe referir, porque es muy pobre la referencia que tienen realmente de parte de los médicos hacia el chequeo oftalmológico. Si no hay síntomas, yo creo que preguntan síntomas visuales, no, perfecto, estamos bien. Y la retinopatía diabética, para cuando da manifestaciones, ya estás del otro lado. Creo que ese es el punto más importante, ¿no? Que si lo detectamos sin síntomas, es mucho más probable que se preserve la visión y mantengamos un buen control visual, que cuando ya hay síntomas, generalmente la enfermedad está avanzada. No quiere decir que no tenga tratamiento, por supuesto que hay que asistir cuando hay síntomas, pero lo preventivo es justo en lo que queremos hacer hincapié para tratar de que el paciente no llegue en los estadios que normalmente, que algunas veces vemos, ¿no? En estos pacientes. Jime, perdón. Totalmente de acuerdo. Perdón, Jime, adelante. Perdón, Camilo, gracias. Justamente esa era mi interrupción. O sea que la diabetes, la retinopatía diabética puede tener en un estadio severo o proliferativo, puede ser asintomática. Y no por eso, por no tener síntomas, confiarnos y no mandar al familiar o al paciente a revisión. O sea, todos los pacientes con diabetes, con o sin síntomas, tienen que acudir al oftalmólogo porque pueden ya tener cambios importantes y estar viendo súper bien y podamos hacer tratamiento a tiempo y mantener esa buena visión. Perdón, Camilo, adelante. No te preocupes, yo creo que tienes razón, Gerardo, a veces es complicado o no sé por qué no se hace más, pero yo cuando llega un paciente de recién diagnóstico, ellos sienten una carga emocional importante al recién haber recibido esa noticia y se ven un poco renuentes de ir a una segunda especialidad a revisarse, ¿no? Y dicen, pero yo me siento bien, así como exacto Gerardo decía. Y yo siempre me gusta utilizar mucho metáforas en la consulta y entonces les digo a los pacientes, yo sé que muchas veces cuando andamos manejando el carro solamente vamos a la gasolinera cuando se acaba la gasolina, pero creo que nadie nos estaríamos tranquilos si le quitaran la hojita que nos dice qué tal va la gasolina, y es exacto lo que vas a hacer el oftalmólogo. Ojalá tengas gasolina, pero por favor ve a revisarlo. Y eso es como tal, como tú lo decías, necesitas revisarlo de manera preventiva. Ojalá pudiéramos identificar a los pacientes en esta etapa para evitar que se complicara. Y nos refieren en el chat algo importante, nos lo dice Montserrat Velasco sobre los médicos de primer contacto, que el manejo, concienciar al paciente que el manejo es multidisciplinario, y eso es tan cierto porque yo no voy a controlar la diabetes del paciente cuando veo su fondo de ojo y cuando lo estoy tratando de eso, y asimismo el endocrinólogo cuando está tratando la diabetes no va a atender la parte visual. Entonces sí debemos de hacer conciencia de que tenemos una parte de nutrición, una parte
de endocrinología, medicina interna, en fin, ¿no? Lo que vaya necesitando ese paciente en ese momento. Jimé, no sé si quieras ver las otras dos preguntas para... Sí, Vané. Fernando Palafox pregunta, ¿qué dieta es la más adecuada para mantener un control adecuado de los niveles séricos de azúcar en el paciente diabético? Pues, híjole, dietas hay muchísimas y últimamente ha habido un surgimiento de muchísimas, no sé si le podamos decir dietas o hábitos alimenticios que van desde la dieta DASH, la mediterránea, baja en carbohidratos, dieta cetogénica, ayuno intermitente, hay un millón. La verdad es que ninguna, desde el punto de vista de bajar de peso ni de controlar los niveles de glucosa, son mágicas. Todas deben de hacerse asesoradas de manera adecuada por un nutriólogo, por un especialista de la nutrición. Mucho va a depender de cada persona. Creo que esta parte sí hay que individualizarla. Pues no es lo mismo estarse tratando con metformina, un medicamento que muy seguramente no va a disminuir más allá de lo deseable los niveles de la glucosa, que alguien que está utilizando insulina. Si tuviéramos que ser así como muy, muy generales, pues definitivamente disminuir la ingesta de carbohidratos, específicamente los carbohidratos simples, como les decía, de las bebidas endulzadas, debe ser como quien dice un mandamiento generalizado en la diabetes, pero no existe una mágica o no existen tampoco estudios de investigación que comparen, como quien dice, head to head o una contra otra directamente, como para decir, esta es la ganadora, ¿ok? Entonces, en general, dieta balanceada, baja en carbohidratos, pero definitivamente debe de ser asesorada. Muy bien, pero quisiera que cuando digas carbohidratos, porque para ti y para alguien que más o menos puede llegar a entenderlo, dices dieta baja en carbohidratos y imagina que es un carbohidrato, pero si quisiera que tú dijeras, en una comida, vamos a decir, tradicional en México, ¿no? ¿Cuáles son 5 platillos o 5 elementos que tienen alto contenido en carbohidratos? Ya dijiste uno, que son, bueno, todos los enlatados, los refrescos, ¿ok? Pero vamos a otros 4 o damos otros 5 alimentos y nos diga, baja el consumo en estos, ¿ok? Hay las frutas como tal, tienen, frutas. Tienen contenido alto de carbohidratos, de azúcares. Hay algunas que tienen mucho más que las otras, principalmente de las normales. Por ejemplo, el plátano, el mango, la sandía, las uvas son algunas de ellas de las que tienen bastante cantidad de carbohidratos. O sea, las ricas. Las ricas, sí. Y los frutos secos. Ojo con los frutos secos, arándanos, dátiles, ciruelas, todos estos tienen una cantidad muy, muy alta de carbohidratos. Otras cosas que es así del platillo diario son las tortillas, el pan, todas las harinas tienen una cantidad de carbohidratos importante que normalmente no reconocemos como un carbohidrato adicional. Creemos. Claro, uno escucha carbohidratos y se imagina dulces, es todo lo que piensas. Y yo creo que ese es el problema cuando lo tratamos de transmitir, en bajarle los carbohidratos, pues uno no asume qué es. Entonces, ya que lo mencionas, ahora sí es más fácil decir, ¿sabes qué? No tortillas o bajar la ingesta de tortillas, no refrescos, no frutas, o si llegan a ser frutas, que ya es algo que menciono yo mucho, y bueno, si quieres fruta, cómete la fruta, porque no es lo mismo comerte una naranja a un jugo de naranja. Claro. Tú lo vas a asumir como, ay, pues es jugo, no sabes la cantidad de naranjas que están ahí, ¿ok? Entonces, si es por sentido de que tienes hambre, el comerte una fruta es mucho mejor que hacerlo en algún jugo o algún licuado, ¿ok? Claro. ¿Algunas otras dos que me puedas mencionar? Bueno, otras son las pastas, por ejemplo, espagueti, todo, fideos, etcétera. Algunos como por ejemplo el puré de papa. Y lo peor de la situación, adicionado a lo que tú ya decías, es que normalmente como no las identificamos, solemos como duplicar la porción de carbohidratos. Vamos a decir, de una manera muy burda, tenemos 3 grupos alimenticios de macronutrientes, que son las proteínas, que son las carnes, o sea, carne, pollo, pescado, etcétera. Tenemos lo que son las grasas, que son como tal el aceite, la mantequilla, la grasa que obtenemos de algunas semillas o por ejemplo del aguacate. Y por último los carbohidratos. Y si no identificamos que los carbohidratos incluyen todo lo que ya platicamos, es algo súper común, ¿no? Por ejemplo, aquí en el norte, no sé, arroz, un guiso y pues, como no, la tortilla. Entonces tenemos el arroz que es carbohidrato, la tortilla que es carbohidrato y entonces no lo estamos considerando. Y, o por ejemplo, puré de papa con espagueti, bueno, pues puré o espagueti o muy poco de los dos para que eso sea tu aporte de carbohidrato en la alimentación. Ahora, yo creo que el único, vamos a decir, y no es que esté en contra de la Secretaría, pero el único parte que ha ayudado, la nueva nomenclatura que viene en los alimentos, creo que en esta parte sirve mucho, ¿ok?
alto contenido en azúcares, alto contenido en carbohidratos. Eso sí facilita que tú digas, híjole, no sé si eso no es, ahí dice, ¿ok? Entonces, si tú ves ahí alto contenido en azúcares, bueno, pues es algo que debes de tratar de evitar si eres ya un paciente que tiene un prediabetes o diabetes. O alto contenido en carbohidratos, bueno, eso es lo que nos puede ayudar. Es una forma fácil de decirle al paciente, tú el alimento lo vas a ver ahí, dice alto contenido, pues eso lo puedes bajar. Yo creo que en eso sí ayuda mucho, no hay quitar el osito bimbo, ¿verdad? Pero bueno, eso es punto y aparte. Súper. Oigan, pues ya brevemente para cerrar, contestemos la última pregunta de Gabriela de la Cruz, que esta es una muy buena pregunta. Doctor, ¿qué tan cierto es que el momento que te diagnostican de diabetes puede ser muy probable que lo desarrollaste años atrás sin saberlo, pues no tenía sintomatología? Sí, es totalmente cierto. Muchas veces no tenemos síntomas que nos vayan avisando de que esto ya es un problema. Ocasionalmente los pacientes pueden llegar a tener el síndrome diabético clásico del que ya platicamos, pero muchas veces uno de los datos que nos puede ayudar a identificar o más o menos decir, sabes que esto tiene tantos años que empieza a pasar, es que el paciente que sufre de diabetes, al tener ese exceso de azúcar y no poderlo utilizar como combustible, como energía, se siente como en un estado de inanición, como un estado donde está deprivado de energía y empieza a utilizar algunas otras cosas para proveer de energía al cuerpo. Y entonces empieza a haber una pérdida de peso no intencionada. Entonces los pacientes a veces dicen, ¿sabes qué? Tengo 5 años que bajé 5, 10 kilos, la verdad es que no lo estuve intentando. Entonces estos pueden ser algunos de los datos que nos pueden ayudar a ponerle como en el calendario o en la vida de ese paciente, sabes que quizá esto empezó desde aquel momento y definitivamente la presencia de complicaciones tanto micro como macrovasculares al momento del diagnóstico nos podrían hablar de si este paciente recién la desarrolló o ya tiene un tiempo con ella. Buenísimo, muchas gracias. Vane, ¿quieres decir algo? No, pues creo que podríamos estar aquí muchísimo tiempo contestando preguntas de la audiencia y preguntas de nosotros también. Entonces, pues creo que fue súper enriquecedor todo lo que el doctor Camilo nos aportó y también, bueno, Gerardo, que lo conocemos de la Asociación Mexicana de Retina. Y yo creo que, bueno, pues agradecerles su presencia esta noche en este arranque de Viviendo con Diabetes, información para pacientes y para médicos, para otros médicos no oftalmólogos. Y pues, salvo que ustedes quieran agregar alguna perla o Jime algo más, yo no tendría. Gracias, Vane. No, por mi parte, agradecerlos muchísimo. No, pues yo nada más agradecerles la oportunidad, muchísimo, muy gusto de estar aquí con ustedes. Camilo, pues muchísimas gracias. Gerardo, muchas gracias. Jime, muchas gracias. Y bueno, buenas noches a todos y nos vemos en un mes con el siguiente capítulo. Estén pendientes, por favor. Perfecto. Bye.